El astrofísico de Harvard, Avi Loeb, acaba de publicar un análisis que sugiere que el asteroide 13 Atlas pudo haber explotado catastróficamente en al menos 16 fragmentos, creando un espectáculo cósmico de proporciones asombrosas que apenas comenzamos a presenciar. Esto no es especulación. La evidencia es real, los datos son cuantificables y las consecuencias son devastadoras. Piensa en lo que esto significa. Posiblemente estemos viendo un objeto interestelar fragmentarse en tiempo real. Estamos presenciando la evidencia de su desintegración captada por telescopios e instrumentos espaciales, pero aquí es donde la versión oficial empieza a complicarse porque existe otra posibilidad, una que plantea interrogantes aún más inquietantes sobre la verdadera naturaleza de este visitante. Y el tiempo se agota para descubrir cuál es la correcta. Déjame mostrarte la prueba. Esta historia no comienza con la explosión, sino con una observación imposible realizada meses antes del perihelio. 13 Atlas fue descubierto el 1 de julio de 2025 por el sistema de telescopios de rastreo Atlas en Chile. Fue reconocido de inmediato como algo extraordinario. Era apenas el tercer objeto interestelar confirmado descubierto por el ser humano después de Oumuamua en 2017. Y Dossi Borisov en 2019. La designación 3C significa tercer objeto interestelar. Estos visitantes son extremadamente raros. Las probabilidades de encontrar siquiera uno son mínimas, pero ahora hemos encontrado 3. Y este tercer objeto está a punto de hacer algo que escapa a toda explicación normal. A finales de agosto de 2025, el telescopio espacial James Webb capturó imágenes infrarrojas detalladas del cometa 13 Atlas. El instrumento NIRS-SPEC del Webb, uno de los más sensibles jamás construidos, reveló algo sorprendente. El cometa poseía una nube de dióxido de carbono con un radio de al menos 348,000 kilómetros. Esa es aproximadamente la distancia entre la Tierra y la Luna. Pero aquí es donde los datos se vuelven extraños. La abundancia de muchos elementos es anómala. La proporción hierro-níquel es inusual. La composición molecular no coincide del todo con el perfil típico de un cometa. Entonces ocurrió algo inusual que dejó atónitos a los astrónomos. A medida que 13 Atlas se acercaba al Sol, comenzó a acelerar de maneras que desafiaban las leyes de la física gravitacional convencional. Las mediciones de Harvard mostraron lo que los científicos denominan aceleración no gravitacional. El objeto se movía más rápido de lo que la gravedad del Sol por sí sola podía explicar. La aceleración radial alcanzó 1,1 por 10 a la menos 6 unidades astronómicas por día cuadrado. La aceleración transversal alcanzó 3,7 por 10 a la menos 7 unidades astronómicas por día cuadrado. En concreto, el cometa experimentó una aceleración acumulada de aproximadamente 90 y 4 kilómetros por día cuadrado en el perihelio. Piénsalo. Un objeto que viaja a más de 150, 0 millas por hora. Acelera repentina y misteriosamente. Pero lo que realmente asombró a los científicos fue lo siguiente. El cometa 13 Atlas se está volviendo azul. Un fenómeno extremadamente raro, casi sin precedentes. Normalmente, los cometas reflejan la luz solar con un tono blanco o amarillento debido a la iluminación del polvo y el gas, pero 13 Atlas se está volviendo más azul.
una señal de la presencia de compuestos metálicos inusuales que reflejan la luz de una manera completamente diferente al hielo y el polvo comunes, según la teoría más aceptada. La extraña aceleración de los cometas se explica mediante un mecanismo conocido como desgasificación cometaria. Al acercarse al Sol, el hielo volátil se sublima creando un chorro de gas que se dispara hacia afuera, como el de un pequeño cohete en el espacio. Este mecanismo se ha documentado claramente en el cometa Halley y en el famoso Neowise, los cuales obedecen las leyes de la física natural. Parece razonable hasta que las cifras empiezan a desmentir la teoría. Desde principios de agosto hasta el perihelio, el 29 de octubre, la tasa de pérdida de masa del asteroide 13 Atlas aumentó de 330 kilogramos por segundo a casi 2 millones de kilogramos. Es un incremento de 6,000 veces en tan solo unas semanas. De evaporar menos de 1 millón de toneladas diarias, ahora expulsa millones de toneladas de material por segundo. Y entonces, lo más aterrador estaba por llegar. Avi Loeb, un astrofísico de Harvard famoso por no tener miedo de hacer preguntas sobre objetos alienígenas, publicó sus cálculos a principios de noviembre de 2025. Descubrió algo que incluso a él le hizo detenerse y reconsiderar toda la hipótesis. En su perihelio, el Sol incide sobre 13 Atlas con aproximadamente 700 julios de energía por metro cuadrado por segundo. Para que un cometa natural sublimara suficiente dióxido de carbono y hielo de agua como para lograr tal desgasificación, necesitaría absorber energía en un área tan grande como una esfera de 3 kilómetros de diámetro. Sin embargo, los datos del telescopio Spatial Hubble, tomados el 21 de julio de 2025, muestran que el núcleo de 13 Atlas tiene un diámetro de tan solo 1 a 2 kilómetros. Esta discrepancia constituye una perfecta paradoja física. Para alcanzar la tasa de pérdida de masa observada, el cometa necesitaría una superficie 16 veces mayor que la registrada por el Hubble. ¿Cómo pudo haberse expandido tanto en tan solo 3 meses sin ser detectado? La única explicación que se ajusta a todas las ecuaciones es que se desintegró, fragmentándose catastróficamente. Si el Atlas 13 explotó en al menos 16 pedazos iguales, cada uno con su propia área, la suma de estos alcanzaría el nivel de energía requerido. Las matemáticas no mienten, y estos datos provienen de una de las mentes teóricas más brillantes de Harvard. El 10 de noviembre de 2025, Loeb anunció oficialmente el descubrimiento, evidencia de que 13 Atlas puede haber sufrido una violenta desintegración justo en el perihelio, creando brillantes restos, un espectacular despliegue de fuegos artificiales cósmicos que los humanos están presenciando. Pero ahí es donde la historia empieza a desmoronarse, porque si 13 Atlas fuera simplemente un cometa desintegrándose por el estrés térmico, como cualquier otro objeto helado, solo veríamos una nube difusa y caótica de escombros desvaneciéndose en el espacio. En cambio, ocurre algo mucho más organizado y complejo, y los astrónomos británicos acaban de captarlo el 9 de noviembre de 2025, apenas 11 días después del perihelio. Los observadores Michael Butner y Frank Knobling de la Asociación Astronómica Británica, BAA, tomaron una serie de imágenes que revolucionaron la hipótesis original. No se trataba de observaciones comunes, sino de imágenes astronómicas procesadas con gran sofisticación.
y analizadas minuciosamente con tecnología moderna que revelaron una estructura jamás registrada en la historia de las observaciones de cometas. Atlas 300, cometa, parece presentar un fenómeno llamado anticola, una estructura extraña donde la cola del cometa apunta hacia el Sol en lugar de alejarse de él, como suele hacerlo. En condiciones normales, el viento solar y la presión de la radiación empujarían el material lejos de la estrella central. La formación de una anticola sugiere que está operando un mecanismo dinámico diferente, más complejo e inusual. Lo que más asombró a los científicos fue que Büttner y Nöbling descubrieron no solo un chorro, sino varios chorros separados. Estas colas antisolares se extendían casi 950, 0 kilómetros hacia el Sol, mientras que la estructura del chorro principal se extendía 85 millones de kilómetros en la dirección opuesta, casi el doble de la distancia entre la Tierra y la Luna. Las imágenes resultantes no mostraron restos dispersos, sino corrientes en chorro concentradas y bien organizadas. Büttner y Nöbling estiman que 2 de estas corrientes en chorro abarcan unos 30 minutos de arco en el cielo, visto desde la Tierra, aproximadamente el mismo diámetro aparente del Sol o la Luna. Tan solo un día antes, el 8 de noviembre, 3 astrofotógrafos, M. Yeager, G. Reman y E. Prosperi, también habían registrado evidencia adicional. Se identificaron al menos 7 chorros distintos, muchos de los cuales presentaban formaciones simétricas en antícola, formando un patrón de emisión claramente direccional. Estas imágenes no muestran un cometa colapsando aleatoriamente, sino que sugieren un mecanismo de eyección ordenado, casi controlado. A ojos de los científicos, 13 Atlas ya no se comporta como un objeto natural normal, sino como un sistema estructurado con procesos operativos misteriosos, lo que desafía la comprensión actual de los cometas. Y aquí viene lo realmente preocupante. Analizando las imágenes de noviembre, Avi Loeb estimó que la tasa de pérdida de masa de 13 Atlas era de unos 50,000 millones de toneladas al mes. Para mantener una pérdida tan constante durante el periodo observado, el núcleo tendría que tener un diámetro de al menos 5 a 10 kilómetros. Si aún fuera una sola masa, si se hubiera fragmentado en 16 fragmentos, como sugieren los datos de julio a noviembre, cada fragmento tendría un núcleo mucho más pequeño, pero la tasa de pérdida de masa seguiría siendo extremadamente alta. ¿Cómo puede un sistema de escombros mantener un mecanismo de desgasificación tan potente cuando teóricamente ya no es capaz de sostener un chorro constante? Deténgase a reflexionar sobre esta pregunta. Mientras tanto, la explicación más aceptada sigue insistiendo en que los cometas pueden fragmentarse de forma natural. Ya ha ocurrido antes. En 2006, el cometa 73P Schwarzmann-Wachmann se fragmentó en varios pedazos. Neowise también ha registrado actividad inusual. Cuando la tensión térmica supera la cohesión del núcleo, el calor solar crea una presión interna similar a la de grietas que se extienden por el hielo invernal y el objeto se desintegra. Para el asteroide 13 Atlas, según este argumento, el calor en el perihelio, aunque aún a una distancia relativamente grande de 3 millones de kilómetros, podría ser suficiente para romper todas las fuerzas de cohesión internas. La materia se sublima tan rápidamente que la presión se dispara y el núcleo colapsa catastróficamente. Sin embargo,
Cuando los equipos de modelado incorporan este escenario en sus cálculos, comienzan a aparecer discrepancias. La temperatura interna no alcanza el umbral necesario para provocar la desintegración. El tiempo de sublimación modelado debería haber sido mayor y, lo que es más grave, las estructuras geométricas del chorro observadas en noviembre sugieren un nivel de organización difícil de conciliar con una explosión de fragmentación espontánea. Aquí es donde Avi Loeb plantea su hipótesis más controvertida, y es necesario presentarla con claridad, porque solo comprendiendo lo que propone podremos comprobarla o refutarla con más datos. Aunque esta hipótesis pueda desafiar todas las intuiciones científicas habituales, en un análisis de noviembre, Avi Loeb argumentó que si la física convencional no puede explicar completamente los fenómenos en TRES y Atlas, deberían considerarse otras posibilidades. Su hipótesis alternativa se centra en la extraña organización de los chorros y una tasa de pérdida de masa inusualmente constante, según Loeb. Y si TRES y Atlas no es un cometa natural, y si es un objeto tecnológico, y los chorros que vemos no son el resultado de una desgasificación espontánea, sino el trabajo de un sistema de propulsión diseñado específicamente para ello, evitó afirmar si el objeto era una nave espacial o un objeto extraterrestre. En cambio, Loeb recalcó que la evidencia actual aún no es lo suficientemente clara y que algún tipo de tecnología de propulsión artificial podría explicar los datos observados de forma más plausible que la hipótesis del cometa natural. Los propulsores avanzados, de existir, podrían operar a velocidades de escape extremadamente altas y requerir una pérdida de masa mínima para producir la aceleración y la estructura del chorro observadas. Loeb escribe que los sistemas de propulsión tecnológicos podrían alcanzar velocidades de escape mucho mayores que las logradas por la sublimación natural. Una tecnología extraterrestre que utilizara un motor de este tipo podría producir la aceleración antigravitatoria demostrada por TRES y Atlas, consumiendo una cantidad ínfima de combustible en relación con la masa total del objeto. Los chorros, dispuestos en patrones geométricos definidos en las imágenes de noviembre, parecen coincidir con el patrón de los grupos de propulsores direccionales. Las formaciones de cola orientadas hacia el Sol podrían representar eyecciones controladas, algo difícil de explicar desde la perspectiva de la física cometaria natural. Loeb, sin embargo, se mantiene cauto, no afirma que TRES y Atlas sea un objeto artificial, sino que solo plantea una hipótesis. Para su verificación, según él, las observaciones futuras determinarán la respuesta definitiva. Si TRES y Atlas es completamente destruido por el Sol y se fragmenta de forma natural, esto confirmaría el escenario convencional de un cometa, pero si continúa manteniendo una estructura estable en condiciones extremas y sigue emitiendo chorros organizados, entonces la humanidad se verá obligada a reconsiderar la verdadera naturaleza de lo que estamos presenciando. Es este giro el que otorga mérito científico al argumento de Loeb. No niega la posibilidad de una fragmentación natural, pero tampoco descarta la señal anómala. Afirma que los datos de noviembre requieren un análisis más profundo para determinar qué es un fenómeno físico conocido y qué escapa a la comprensión humana actual. Imagínese lo que esto significa para el próximo periodo. Se prevé que el asteroide TRES y Atlas alcance su punto más cercano a la Tierra el 19 de diciembre de 2025, dentro de tan solo 5 semanas. Durante ese tiempo,
Los mejores telescopios espaciales de la humanidad apuntarán sus lentes hacia él. El telescopio espacial Hubble tiene previsto realizar espectroscopía ultravioleta en noviembre para analizar la composición de las emisiones y medir las proporciones elementales, mientras que el telescopio espacial James Webb llevará a cabo una campaña de observación en diciembre. Cuando los efectos del perihelio serán evidentes, estos datos serán cruciales, ya sea para confirmar la fragmentación del cometa en numerosos fragmentos pequeños o para revelar un núcleo intacto que se ha mantenido estable a pesar de todas las predicciones. Si Hubble y Webb detectan múltiples objetos separados con núcleos distintos, la hipótesis de la fragmentación natural se verá respaldada. Pero si un solo núcleo continúa emitiendo chorros organizados, podríamos estar presenciando algo hasta ahora desconocido. Las implicaciones de este descubrimiento trascenderán la astronomía, influyendo en nuestra comprensión de lo que podría existir entre las estrellas. Aquí es donde el análisis comparativo se vuelve necesario. Tracy Atlas debe compararse con dos visitantes interestelares anteriores. Oumuamua, descubierto en 2017, no mostró actividad cometaria, no tenía cola, no emitía gases, era completamente inerte y se comportaba como un asteroide que vaga por el sistema solar para luego desaparecer para siempre. La sugerencia de que Oumuamua podría tener un componente tecnológico surge de ese silencio, ya que no presenta ninguna manifestación física natural. En cambio, Vtriy Borisov, descubierto en 2019, es el ejemplo perfecto de un verdadero cometa. Posee una cola brillante, fuertes indicios de desgasificación y un comportamiento consistente con el de los cometas interestelares compuestos de hielo y roca. A medida que viaja por el sistema solar, Borisov se fragmenta gradualmente, tal como predice la física de los cometas. Atlas 3 y ahora se sitúa entre esos dos extremos. No es completamente silencioso como Oumuamua, pero tampoco se comporta como un cometa natural, como Borisov. Y es esta contradicción la que lo convierte en el objeto interestelar más misterioso jamás observado. Atlas 3 y ocupa un extraño punto intermedio entre lo conocido y lo inexplicable. Es claramente un cometa con una composición helada típica, pero su tasa de pérdida de masa, aceleración antigravitatoria y estructura de chorros organizados son completamente diferentes a las de cualquier otro cometa observado hasta ahora. Estas anomalías ya no son fenómenos aislados, sino que forman una cadena de datos interconectados. La luz azul, la fragmentación precisa en 16 piezas, los chorros de cola y el brillo inusual. Cada elemento tiene explicación, pero en conjunto forman un patrón difícil de descartar como mera coincidencia. Aún quedan datos clave pendientes de análisis. Los resultados de la espectroscopia ultravioleta del Hubble todavía no se han publicado y las observaciones de diciembre del James Webb tardarán meses en procesarse. Mientras tanto, una red global de observadores continúa tomando imágenes y las naves espaciales Mars Express y ExoMars de la ESA han captado imágenes de Tracy Atlas desde la órbita de Marte. Estos datos podrían revelar la verdadera estructura del objeto durante el perihelio, pero aún se encuentran en fase de análisis. El 11 de noviembre de 2025, Tracy Atlas reapareció detrás del Sol, dando inicio a un periodo de observación continua antes de acercarse a la Tierra el 19 de diciembre. Este momento será la prueba final
para determinar si Tracy Atlas es solo un cometa especial o algo más allá de la comprensión humana. Esto es verdaderamente sin precedentes. Es la primera vez que la humanidad tiene la capacidad tecnológica para estudiar en profundidad un objeto interestelar a su paso por nuestro sistema solar. Oumuamua fue descubierto mucho después de su máximo acercamiento. Para cuando los astrónomos confirmaron que se encontraba en la región interestelar, ya había salido disparado a velocidad de escape. El satélite Borisov que descubrimos fue lo suficientemente temprano como para obtener algunas observaciones, pero no se compara con lo que estamos obteniendo con Tracy Atlas. Disponemos de observatorios espaciales en múltiples plataformas. Contamos con una red mundial de astrónomos aficionados. Tenemos datos de naves espaciales que orbitan Marte. Tenemos capacidades que los observadores de Oumuamua y Borisov ni siquiera podían imaginar. Atlas 310. Nuestro primer estudio en profundidad de un organismo alienígena y exhibe un comportamiento que nos obliga a ampliar nuestro marco analítico. Aquí se hace evidente el principio de escasez. Esta oportunidad es finita. El asteroide Tracy Atlas alcanzará su punto más cercano a la Tierra el 19 de diciembre para luego iniciar su inevitable viaje de regreso al espacio interestelar. La gravedad del Sol lo frenará, pero no podrá capturarlo. Finalmente, el objeto escapará de la influencia gravitatoria del sistema solar y continuará su viaje a través de la galaxia. Una vez que se marche, no tendremos otra oportunidad. Las observaciones que realicemos durante las próximas 7 semanas representan la única oportunidad de la humanidad para estudiar a fondo a este visitante. Lo que suceda a continuación será crucial. Cuando Hubble y Webb completen sus observaciones y análisis, sabremos si se produjo fragmentación, conoceremos las características del campo de escombros, conoceremos las proporciones de su composición, conoceremos la integridad estructural del material restante. Ese conocimiento respondería a la pregunta fundamental que impulsa toda esta investigación. ¿Era Tracy Atlas un cometa natural que se fragmentó catastróficamente por el calentamiento solar, como sugieren los cálculos de Loeb? Era un cometa interestelar fragmentado, pero aún identificable, químicamente similar a objetos de otros sistemas estelares? ¿O acaso los datos revelaban algo que la física cometaria convencional no podía explicar? Piensa en lo que realmente significa Tracy Atlas. Es un objeto que nació en otro sistema estelar, quizás hace miles de millones de años. Se desvió de su órbita original y vagó por el espacio interestelar durante milenios. En la fría oscuridad del espacio, deambuló sin rumbo hasta que, por una increíble coincidencia, entró en el sistema solar en un momento en que la Tierra contaba con una civilización lo suficientemente avanzada como para detectarlo, rastrearlo y analizarlo. La probabilidad de tal coincidencia es prácticamente nula, pero ocurre. Ahora, mientras el cometa Tracy Atlas transita por nuestro vecindario cósmico, se enfrenta a 2 posibilidades: o bien un notable evento de fragmentación, o bien una pista para comprender mejor la diversidad de los objetos interestelares, sea cual sea la verdad. Ambas tienen profundas implicaciones, no solo para la astronomía, sino también para cómo entendemos nuestro lugar en el cosmos. La ventana de oportunidad se cierra. Para enero de 2026, Tracy Atlas será significativamente más tenue y estará más distante. Para la primavera, habrá pasado más allá del borde del sistema solar, dirigiéndose hacia Júpiter y más allá. El próximo año habrá desaparecido
quedando solo en registros matemáticos y archivos fotográficos que documentan el encuentro. Los datos que recopilemos ahora constituirán un registro permanente de este visitante. Las observaciones realizadas durante las próximas 6 semanas definirán para siempre nuestro conocimiento sobre Tracy Atlas. Si bien las nuevas tecnologías podrían permitir reexaminar los datos mediante técnicas de análisis avanzadas, no será posible realizar nuevas observaciones. Esto es lo que aún queda sin respuesta y lo que motiva la investigación en curso. ¿Está Tracy Atlas fragmentado en 16 o más piezas? Podemos observar las piezas individuales, presentan indicios de órbitas coherentes, lo que sugeriría maniobras controladas. ¿Puede el análisis espectroscópico revelar firmas isotópicas que coincidan con los patrones conocidos de nucleosíntesis estelar? Podemos determinar si este objeto se originó en nuestra galaxia o migró desde algún lugar mucho más lejano. En resumen, ¿existe alguna evidencia, señal o indicio de que este objeto no sea un cometa natural? Estas preguntas siguen sin respuesta. Se responderán en las próximas semanas, incluso en los próximos días. Tendremos datos que confirmen la fragmentación natural o que obliguen a los astrónomos a considerar posibilidades que parecían especulativas hace tan solo unos meses. Persisten las incógnitas y estas impulsan la investigación en curso. ¿Se fragmentó realmente Tracy Atlas en 16 o más pedazos? ¿Pueden los telescopios aislar cada fragmento y rastrear sus órbitas individuales? De ser así, muestran dichas órbitas indicios de coordinación, lo que sugeriría un control intencional. ¿Revelará la espectroscopia futura proporciones isotópicas que se ajusten a los patrones conocidos de nucleosíntesis estelar o una composición inusual jamás registrada en el sistema solar? Y sugiere su órbita un origen en nuestra propia galaxia o los restos de un viaje desde un lugar aún más lejano. En resumen, la pregunta fundamental sigue siendo: ¿existe alguna evidencia o señal de que el Atlas Tracy no es un cometa natural? Estas preguntas siguen sin respuesta, pero las respuestas llegarán. En las próximas semanas, incluso días, nuevos datos del Hubble, el James Webb y la red global de observatorios comenzarán a revelar la verdad. Cuando lo hagan, sabremos si Tracy Atlas es solo un extraño cometa fragmentado o la primera evidencia de algo que supera todas las predicciones de la ciencia humana. Lo que ocurra de aquí al 19 de diciembre determinará cómo la humanidad percibe a Tracy Atlas, o bien se registrará como un fenómeno cometario especial que aún puede explicarse mediante las leyes de la física convencional, o bien abrirá nuevas vías de investigación sobre la naturaleza y el origen de los objetos interestelares. Hay un significado más profundo detrás de todo esto. El atractivo del misterio del Atlas Tracy reside no solo en sus inusuales datos científicos, sino también en su capacidad para apelar al instinto humano de explorar. Este fenómeno nos recuerda que, por muy avanzadas que sean nuestra tecnología de observación y nuestros modelos físicos, el universo aún alberga aspectos inexplicables. El Atlas Tracy no es solo un objetivo para la investigación astronómica, sino también un testimonio del deseo de comprender lo desconocido. La fuerza motriz que ha impulsado a la humanidad hasta ahora en su trayectoria científica, durante miles de años hemos contemplado las estrellas, preguntándonos, si existe algo más allá. Hemos enviado mensajes al universo con la esperanza de que alguien los reciba. Hemos creado religiones y filosofías reflexionando sobre nuestro lugar entre las estrellas. Y ahora, por primera vez en la historia de la humanidad, algo proveniente de las estrellas ha llegado hasta nosotros. No en la imaginación,
no en la especulación, sino en una realidad empírica y verificable. Un objeto que podemos observar, medir y estudiar. Un objeto que contiene información sobre sistemas estelares distantes registrada en su composición química. Un objeto que encierra misterios aún más profundos en su estructura y dinámica. Atlas, 3i es más que un simple cometa, es un visitante de otro planeta. Y mientras lo estudiamos en estas últimas semanas antes de que parta para siempre, estamos respondiendo a una pregunta fundamental. ¿Qué hay realmente ahí fuera? ¿Qué tipo de objetos se mueven por el medio interestelar? ¿Qué historias nos cuentan estos viajeros cósmicos? Las observaciones continúan, los cálculos continúan, el debate sigue vigente y en algún lugar de los datos, en los espectros, en las imágenes, en los cálculos orbitales, yace una verdad que transformará nuestra comprensión del vecindario cósmico. Los restos son reales, los chorros son reales, las aceleraciones se miden, su origen determinará no solo qué es 3i Atlas, sino también las historias que guarda el medio interestelar, esperando a que la humanidad aprenda a escucharlas. Si quieres seguir esta historia a medida que se desarrolla, suscríbete y activa las notificaciones de este canal. Publicaré videos de seguimiento conforme vaya obteniendo nuevos datos. Deja un comentario abajo y cuéntame. ¿Qué crees que descubriremos sobre este visitante interestelar? Leo todos los comentarios y tengo mucha curiosidad por saber qué opinas.